Bien, hoy el juicio de amparo, en especial el penal, pues sí tiene mucho que ver con la defensa técnica, con la defensa real, con la defensa material, porque precisamente hoy en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos, pues tiene un esquema, ¿no?, que nosotros tenemos que conocer. Como ustedes bien saben, antes de tocar el tema de justamente control constitucional en el juicio de amparo penal a través o mediante el control de convencionalidad o esta adecuación que tiene que hacer la autoridad penal acorde con las obligaciones internacionales. En ese sentido, recordemos nosotros que nuestro país forma parte de diversos sistemas internacionales de derechos humanos. Nosotros somos parte de la Organización de Naciones Unidas, hemos firmado y ratificado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también somos parte de la Organización de Estados Americanos, que como hemos abordado en otras ocasiones, pues ha firmado y ratificado nuestro país esa Convención Americana de Derechos Humanos y que a su vez pues ha aceptado la competencia o cláusula facultativa contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es importante que nosotros lo abordemos de esa manera porque justamente es hoy ya cada día más común que tanto los jueces de distrito como los tribunales colegiados de circuito que resuelven los amparos penales aborden precisamente no solo los tratados internacionales, sino realicen precisamente un control de convencionalidad en muchas de las ocasiones tomando como base esencial lo que ha emitido como jurisprudencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acuérdense que el Varios 912 y la contradicción de tesis 293 y la jurisprudencia subsiguiente que ha emitido la Suprema Corte, pues precisamente nos da cuenta, nos pone como un parámetro obligatorio, pues justamente que este control de convencionalidad, que no es otra cosa que adecuar el acto y toda la conducta tanto del servidor público como de aquellos particulares que actúen por aquiescencia de la autoridad, pues sea acorde con las obligaciones internacionales. Y estas obligaciones internacionales las encontramos establecidas precisamente en el artículo 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que precisamente establece que una vez que se ha firmado y ratificado los tratados internacionales, pues justamente nos encontramos frente a estas obligaciones. Hoy día hablar de derechos humanos ya no es una materia optativa, ya no es una materia selectiva que podamos nosotros elegir como algo adicional a nuestra formación como abogados. Hoy día el conocer, el analizar, el dominar este derecho internacional de los derechos humanos, pues definitivamente ya es una obligación para el ejercicio profesional, para cualquier operador jurídico y sobre todo en materia penal. Yo he considerado del análisis que he realizado de las 406 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cerca del 97%, más o menos, ¿no?, se relaciona directamente con la materia penal, ¿no? Un 65% es estrictamente de materia penal. Entonces, hoy hablar de estas cosas, pues nos deben de hacer reflexionar que precisamente pues nosotros tenemos esta obligación de conocer estos parámetros. Decía que estas obligaciones contenidas en el 1 y el 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues precisamente se establecen al menos 3. Y estas son el derecho de respetar los derechos humanos reconocidos en esa Convención Americana, ¿no? Bajo la premisa que nosotros ya entendemos, que no solo es lo que se ha dicho en el Tratado Internacional, sino a través de su jurisprudencia. ¿Y quién emite jurisprudencia a nivel internacional, al menos en el sistema interamericano? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si me preguntasen los criterios establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
También son vinculantes o obligatorias. La respuesta de mi parte sería que sí, no en estricto sentido como lo es la Corte Interamericana, pero sí desde el punto de vista que es un órgano especializado, es un órgano encargado de la vigilancia del respeto a la Convención Americana de Derechos Humanos. Luego entonces sus recomendaciones que están establecidas en el artículo 50 de su reglamento. Sí, adelante. Dígame. Perdón que lo interrumpa. Yo, amiga, apaga tu micro, por favor. Giovanna, ya voy. Bien. Gracias, Giovanna. Les decía que estas obligaciones contenidas en el 1 y el 2 de la Convención Americana. Sí, adelante, por favor. Hablando de derechos humanos, incluso si se excede la jurisdicción que no vincula al país, pueden ser citadas, es decir, si yo, por ejemplo, en particular México, yo alego o cito una tesis, por ejemplo, de algún colegiado, yo puedo hacer lo mismo en un tribunal internacional o un criterio internacional, mejor dicho. Bueno, el 26 y el 27 de la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados en sede internacional, es decir, esta convención justamente establece las reglas de cómo nosotros nos vamos a adherir a los tratados internacionales, cómo vamos a, en su caso o en su momento, si pretendemos salirnos de estas obligaciones, prevé estas situaciones, la reserva, justamente la delegación, en nuestro caso, que es a través del Ejecutivo que se firma estos tratados. No necesariamente tiene que ir siempre el Ejecutivo a su vez puede a nivel internacional delegar a alguien para que vaya a firmar o vaya a obligarse a algún tema internacional. Y esta Convención de Viena establece que nosotros no podemos invocar legislación interna en el entendido amplio, que la legislación va aparejada de las resoluciones o interpretaciones de la misma para incumplir obligaciones internacionales. Esto es, no podría acudir a ninguna sede internacional e invocar ni mi constitución, ni mis leyes, ni las circulares de la Suprema Corte, ni el Consejo de la Judicatura, ni el criterio del tribunal colegiado. Mi cuestión va por otro lado. O sea, en sede internacional hay varios criterios en materia de derechos humanos. México forma parte del sistema interamericano. Hay varios sistemas como el africano, etcétera, ¿no? El europeo, pero que no dejan de tratar derechos humanos. Mi pregunta era que yo puedo alegar, hablando de este sistema internacional en materia de derechos humanos, algo que me pueda rescatar que no esté suscrito por el Estado mexicano en un tratado internacional, ya sea en materia interna o en materia internacional, no un criterio nacional. Sí. Como una tesis aislada, o sea, como un criterio de interpretación de referencia. Bien, el artículo 50 del reglamento de la Corte Penal Internacional establece las fuentes del derecho internacional. En ese sentido, por ejemplo, si yo quisiera citar a la Corte Africana de Derechos Humanos, ¿no? Que tratándose de derechos económicos, sociales y culturales, los que conocemos como DES, si yo quisiera citarlo en un colegiado, pues ese sí solamente sería orientador para el juzgador, porque pues nosotros no hemos firmado ni ratificado pues ningún instrumento internacional con el continente africano o los criterios que emita este continente americano. Lo que se ha establecido es en el sistema interamericano, todo lo que ha firmado y ratificado nuestro país pues es obligatorio para nuestro país, ¿no? En ese sentido y sumado a ello, por ejemplo, si yo quiero citar un caso donde no es parte de nuestro país, la Suprema Corte estableció que no importa que no seamos parte de ese caso, pero como es sentencias de la Corte Interamericana, estas sí son obligatorias para todas las autoridades en el ámbito de sus competencias.
justamente en la contradicción de tesis 293, México, a través de la Suprema Corte, establece la obligatoriedad de los tratados internacionales y su jurisprudencia, que precisamente en nuestro país, pues me atrevería a decir que de todos los derechos humanos que ustedes se imaginen, porque no hay un catálogo, conocemos, ¿no?, el básico, como lo ha desarrollado la historia de los derechos humanos, que a la libertad, que a la vida, que a la propiedad, que a la libertad de expresión, etcétera. Incluso algunos autores lo manejan como generaciones de los derechos humanos. Yo creo que todos los derechos humanos son iguales. Es más, a nivel internacional se ha establecido que no hay derechos humanos absolutos, con excepción del debido proceso y la tortura. Entonces, yo citar algo que no ha sido firmado y ratificado por nuestro país, creo que no podría ser vinculante. Lo que sí sería vinculante es lo que se ha firmado y ratificado, que nos hemos pues obligado de esa manera con lo establecido en sede internacional, ¿no? Todo lo demás, pues obviamente es orientador, es pues de alguna manera es un criterio, y como decía, los criterios de la Comisión Interamericana. Algunos autores dicen no es obligatorio lo que dice la Comisión, solo lo que dice la Corte. Yo opino que no, porque la Comisión está siendo parte del mecanismo del control convencional. Para llegar a la Corte tienes que pasar por la Comisión. Entonces, las recomendaciones que emita, de conformidad con el artículo 50 de su reglamento, si no son acatadas esas recomendaciones, es justo lo que sucede, que nos vamos a la Corte Interamericana y la Corte pues dicta una sentencia totalmente vinculante, ¿no? Entonces, si lo queremos dejar como los otros autores, que son criterios orientadores, adelante, pero aquí hay un argumento bien interesante. ¿Quién es el organismo experto, técnico, especializado en derechos humanos? La Comisión Interamericana. Entonces, en principio de congruencia y exhaustividad, si yo se lo cito a un juez de distrito, a un tribunal colegiado, él me tendría que decir por qué no tiene razón la Comisión Interamericana cuando establece un criterio respecto de un derecho humano, ¿no? No sé si más o menos respondí. Sí, maestro, muchas gracias. Además de las características culturales de cada sistema, ¿no? Claro, vaya, si nosotros litigáramos un amparo hoy día sobre derechos económicos, sociales y culturales, hay un comité de estos derechos en la ONU, pero yo les diría el litigio estratégico, no, vamos a leer los casos de la Corte Africana, que realmente el mayor estándar de protección está allá en África. Entonces, justamente esos criterios maximizados en criterios de interpretación, de aplicación pro persona, pues están ahí. Entonces, al buscar nosotros la obligatoriedad, bueno, buscaríamos, porque también los hay en la Comisión y en la Corte Interamericana de este tipo de derechos, poner como criterio orientador lo de la Corte Africana, ¿no?, para el estándar de interpretación, y poner lo que hay al respecto en el sistema interamericano. Y pues vaya, lo que les digo, difícilmente se encontraría un contraargumento en contra de estos dos criterios que no nos dieran la razón. Finalmente, ¿qué hacen los jueces? Pues bueno, yo presento una demanda, genero conceptos de violación, ¿sí? Genero un argumento, la autoridad en su informe pues va también a hacer lo propio, y entonces forma la litis, que tiene que resolver el juez de distrito o el tribunal colegiado, pues con base en esa litis, ¿no? Entonces, si yo estoy generando un argumento que contiene no solamente criterios vinculantes, sino orientadores de máxima protección, difícilmente el juez encontraría esos motivos y fundamentos que digan exactamente lo contrario a estos organismos internacionales. No digo que no los hay, pero obviamente el estándar, recuerden que los derechos humanos surgen precisamente pues cuando más se ha menoscabado la dignidad del ser humano, que es la dignidad justamente el eje rector de todos los derechos humanos. Precisamente porque es la dignidad, por eso se establece que no hay derechos más o menos importantes unos que otros. Si ustedes hoy se preguntasen, bueno, para mí, ¿cuál es el derecho humano más importante?, les aseguro que los 11 presentes establecerían cada uno de ustedes un derecho diferente. Para algunos será
por ejemplo, la educación, para otros el poder ejercer la profesión que uno decide, para otros la salud. ¿Sí me explico? O sea, va a depender de cada quien. Si hoy le preguntas a un detenido que por derivado de la contingencia COVID-19, hoy su proceso está detenido porque solo algunas diligencias se consideran urgentes, ¿cuáles son? Las que son ejecución de órdenes de aprehensión, procedimiento abreviado. Sí. Yo creo, digo, todo lo que dice, concuerdo con usted, realmente, desde el punto de vista teórico, todo está fundamentado, o sea, pero ¿qué pasa cuando los factores reales de poder, le voy a poner el ejemplo, o sea, el aborto aquí en Jalapa, tomando en consideración que la sociedad es del 90 al 94% católica, que los mismos jefes del clérigo jalapeño se oponen, por ejemplo, a un aborto legal y que se ostentan pro vida, ahí hay un debate de derechos independientemente de la postura que uno pueda tener, ¿no? O sea, el ponderamiento de los derechos yo creo que no se hace porque al final del día todos los derechos humanos son iguales o valen lo mismo, por decirlo en burdas palabras. Pero cuando hacemos ese equilibrio o ese juicio de ponderación, yo creo que los factores de poderes reales adquieren preeminencia y no le dan la óptica jurídica que deben dar. Sí, entiendo tu punto. En la materia de litigio estratégico, pues obviamente son temas que abordamos, ¿no? Para justamente tener en cuenta esa situación política. Incluso en esta materia nos enseñan otras cosas, como por ejemplo que nosotros como litigantes tenemos que conocer el foro de abogados, el historial no solo profesional sino académico de los jueces y magistrados que nos van a resolver nuestros casos, ¿sí? No es lo mismo, y lo digo desde mi punto de vista muy particular y desde la experiencia de litigio, no es lo mismo que actualmente te resuelva un amparo indirecto en materia de derechos humanos un juez que ha sido nombrado hace 5 años a que te lo resuelva una persona que lleva 30 o 40 años en el Poder Judicial Federal. No lo digo despectivamente, lo planteo porque hoy este tema de los derechos humanos pues es de 2011 a la fecha, aunque firmamos y ratificamos la Convención Americana desde 1981, pero son temas que son de recién creación. Yo cuando estudié la Facultad de Derecho no era una materia, la de derechos humanos, formativa de un abogado. Hoy día es una materia obligatoria. Entonces, esa es una parte. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros como abogados, como operadores del derecho? Pues justamente no permitir que todo esto ajeno al derecho, a la jurisprudencia, a la norma, pues puede influir. Tú citaste el tema del aborto. Hoy el aborto a nivel internacional, incluso a nivel nacional, la Suprema Corte ya resolvió esto en Ciudad de México y estableció que existe el derecho humano reconoció el derecho humano de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y les permitió abortar hasta antes de los 3 meses de gestación. Posteriormente a este periodo, pues se va a ponderar el derecho humano a la vida de ese feto. Hizo un test de ponderación porque ahí es necesario por el tema justamente de la problemática de salud pública, que eran las muertes de mujeres en lugares clandestinos. 2, justamente la forma idónea de poder resolver esta problemática social y de salud, pues fue a través de la ley, no haciéndolo punible antes de los 3 meses, y de la forma proporcional, que es el tercer elemento de la ponderación, pues justamente que sea hasta antes de los 3 meses para que se protejan ambos derechos, ¿no? Entonces, ¿de quién depende? ¿De quién dependería que no se metan cuestiones religiosas políticas? De nosotros. Hoy, ¿por qué no se ha legislado en el tema del aborto en Veracruz? Porque justamente no ha habido quien haga un amparo indirecto por omisión legislativa, atendiendo a que está hasta por la Suprema Corte resuelto. Quien no está haciendo su rol o su papel de legislador es justamente el Congreso del Estado de Veracruz. Todos, el matrimonio homosexual lo mismo, se tienen que ir hasta el amparo porque no ha habido legislador que cumpla con estas obligaciones para poder modificar la ley, ¿no? Sí.
incluso ahorita que toca el matrimonio igualitario, claro, pero por ejemplo, si hablamos de derechos humanos reconocidos en una constitución y hablamos de derechos humanos reconocidos en tratados internacionales de los que México forma parte, y si hablamos de un principio de convencionalidad, donde casi cada juez va a ser un juez constitucional o cada miembro que funge con un papel de autoridad, le voy a poner un ejemplo, el oficial del registro civil, si el Código Civil de Veracruz dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, haciendo este proceso de convencionalidad y respetando o atendiendo los principios ya establecidos en la Constitución Federal respecto a los derechos humanos, los debería de casar y podría sentar precedentes. No sé cuál sea su opinión. No, pues totalmente de acuerdo contigo, o sea, totalmente de acuerdo contigo, porque si nosotros leemos el 1 de nuestra Constitución, o sea, fíjense, la propia respuesta nos la da la Constitución, ni siquiera tenemos que ir, y también lo hacemos, la propia Constitución, el 1 dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas a promover, respetar y garantizar los derechos humanos. Si el encargado del registro civil en un acto discriminatorio no quiere casar a una pareja homosexual, la está discriminando. Y déjenme decirles que en Veracruz es delito discriminar a una persona por cualquier categoría sospechosa, en este caso por preferencia sexual. Entonces, ¿qué es lo que ha detenido este país? ¿O qué es lo que detiene el sistema jurídico mexicano? Pues yo creo que lo detiene es justamente la falta de conocimiento, la falta de preparación, de capacitación, de profesionalismo que hay en nuestro país, y 2, para los que sí lo saben, la falta de voluntad, porque este encargado del registro civil, si conoce un poco de derecho, diría, bueno, si ya la Suprema Corte en jurisprudencia obligatoria dijo que si no se casa a las parejas es un acto discriminatorio, si el 1 de nuestra Constitución establece lo más favorable a la persona humana, yo voy a ponderar esas normas frente al Código Civil, que tiene más de 50 años, que no ha sido modificado, ni reformado, ni actualizado. Entonces voy a preferir esa norma en lugar de otra que lo discrimina, ¿no? El tema es, pues no lo quieren hacer. Cómodamente esperan a que la pareja se vaya al amparo, ¿no? Para efectos de que venga un juez de distrito y lo obligue a hacer el acto, ¿no? Entonces, cuando hay tiempo, pues adelante, pero nadie toma en consideración que el tiempo también es un derecho humano en el sentido de la interdependencia que tiene con otros derechos humanos. Hoy día, les decía hace un momento, los procesos penales, fuera de las diligencias urgentes que considera el Consejo de la Judicatura, todo está parado. Entonces, si por ejemplo había un amparo indirecto contra la vinculación a proceso de un detenido, está parado, porque no hay audiencia constitucional, porque hoy no hay una sentencia de fondo. Entonces, el plazo razonable en la impartición de justicia, ¿sí?, no se está cumpliendo, porque tampoco es pronto ni expedito en términos del 17, pero esto es de voluntad. El Consejo de la Judicatura pudo ordenar desde el 30 del mes antepasado, ¿sí?, decirlo textualmente, se van a continuar, ¿sí?, con los procesos vía remota, a través de una videoconferencia como lo estamos haciendo ahorita, ¿sí?, pero es de voluntades, y no tuvo la voluntad de hacerlo, porque no es posible que hoy cualquier persona pueda conectarse con plataformas gratuitas, ¿sí?, como es precisamente Zoom, como es Meet, etcétera, Skype, vaya, el propio WhatsApp, a través de una videoconferencia pueda explicar un tema, pueda llevar a cabo una comunicación, y un juez de distrito, un tribunal colegiado, no lo pueda llevar con su secretario de estudio y cuenta para que pueda mandarle un proyecto de resolución y poder firmarlo con la firma electrónica. Hoy el juicio de amparo en línea es una realidad. Y bueno, dirán, bueno, y los que no lo promovieron en línea, ¿cómo les vamos a resolver en línea? Todos tenemos un celular y lo ponemos muchas de las veces en el amparo, ¿sí? Cualquier tipo de notificaciones a este correo o a este teléfono, ¿no? Entonces creo que a veces se trata de romper un poco los esquemas establecidos. Por eso decía, ¿es un factor en litigio estratégico la edad del juzgador? Pero por supuesto que sí.
pero por supuesto que sí. O sea, sin dar nombres, hay titulares que hoy día no quieren usar el WhatsApp, no quieren usar las plataformas. Entonces, sí es relevante, ¿no? Y de eso depende de muchos factores, pero ¿de qué depende que estos factores ajenos al derecho, a la norma, a la justicia, no sean ocupados? Pues depende de nosotros. ¿Qué es lo que hice en un caso que estoy llevando? Presenté una promoción y les exigí a el órgano jurisdiccional que me resuelva por qué este aplazamiento, ¿sí?, es indebido, toda vez que yo en todo momento y la autoridad de esa misma manera hemos promovido en línea. Todas nuestras promociones, su informe de la autoridad, todo ha sido en línea. Nada justifica y no se pone en riesgo absolutamente a nadie que no se continúe con mi caso. Y entonces, obviamente, o afortunadamente, el órgano jurisdiccional tuvo a bien establecer que en efecto, que toda vez que era juicio de amparo en línea, no había ningún impedimento para continuar la secuela procesal y levantaron este aplazamiento en el caso suscrito en esa promoción. Entonces, pues a veces se trata de eso, ¿no? De litigarlo, de voluntad, de querer hacerlo y pues de esa manera, ¿no? No sé si también en ese sentido respondí. Sí, maestro, gracias. Muy bien. Les decía, estas obligaciones pues son importantes porque justo con estas obligaciones nosotros podríamos cambiar, podríamos motivar nuestras promociones, nuestras solicitudes, ¿no? Esta 1 y 2 de la Convención Americana son muy claras, así como lo dice el 1, respetar, garantizar y promover los derechos humanos. Y una vez que se firme y se ratifica, como bien se decía hace rato, no solo se los jueces, y con esto voy a concluir por el tiempo. Si bien es cierto, la contradicción de tesis y el varios 912 son emitidas por la Suprema Corte una vez que sale el caso de Rosendo Radilla Pacheco, eso es una realidad, pero en ningún momento, ¿sí?, la Corte Interamericana establecía que estas obligaciones y el control de convencionalidad era exclusivo de los jueces y los magistrados o ministros, ¿sí? Si bien es cierto, lo menciona es porque eran casos, ¿sí?, en donde estaba involucrado también el Poder Judicial. Entonces, cuando hace el pronunciamiento, pues lo hace en ese sentido, pero ya posteriormente en su jurisprudencia posterior establece, como por ejemplo tenemos Rosendo Radilla, García y Flores, ¿sí?, Valle Jaramillo, establece, bueno, dice, nosotros hablamos de jueces porque el caso era de jueces, pero el control de convencionalidad es de todas las autoridades, es decir, hoy 1 y 2 de la Convención Americana y 26 y 27 de la de Viena obligan a el legislador por el tema del aborto a adecuar su legislación. Claro, el 2 de la Convención Americana justo dice eso, aquellas disposiciones del orden ordinario o estatal que transgreda los tratados internacionales a los que sean obligados deberán adecuarlos. ¿Qué es adecuarlo? Pues que no transgreda esas obligaciones. Ya al interior, si lo vas a modificar, a derogar, a reformar, lo que quieras, el tema es hacerlo. Entonces, ¿hoy incumple estas obligaciones internacionales el legislador? Por supuesto que sí. El Ejecutivo, a través de sus decretos, finalmente es una ley, ¿no?, que lo emite el Ejecutivo, esa es una de sus facultades, ¿no?, en materia de impuestos, por ejemplo. Hoy el Ejecutivo Federal, a través de estos decretos para la contingencia, dándole potestades a la Secretaría de Salud para poder restringir muchos derechos, justificado o no, será tema de otra clase, pero creo que todas las autoridades en ese ámbito de sus competencias pues justamente están obligados a este estándar, ¿no? Entonces, antes de que emitan una ley, si no la han adecuado, si en el primer caso, segundo caso, si van a emitir una ley, debe ser esta ley acorde con los tratados internacionales. Claro, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el propio sistema jurídico mexicano te da esas posibilidades. Punto número 1, hoy día se reconocen los derechos humanos en los tratados, ¿sí?, en la Constitución y obviamente en cada uno de ellos pues la interpretación correspondiente, ¿no? Ese es el punto número 1. Punto número 2, pues justamente estas obligaciones, ¿sí?, pues van encaminadas a que cualquier acto de autoridad, ¿sí?, y recordemos, los derechos humanos se violan por acciones, por omisiones o por tolerancia.
A veces la propia autoridad haciéndose pato, con eso está violando derechos humanos, porque siempre tiene que tener una actividad proactiva en respeto a los derechos humanos. Y si no lo hace, está siendo omiso y por lo tanto también violando derechos humanos, ¿no? Entonces, si hoy todas las autoridades tienen que motivar y fundamentar, ¿sí? Tienen que justamente justificar su decisión, entonces si esta motivación y fundamentación del 14 y el 16 te obliga a hacer ello, hoy día el 1 te dice que no solo lo que dice la Constitución, sino también los tratados internacionales y la interpretación de esto. Luego entonces, hoy, siempre que nosotros como operadores del derecho hacemos una promoción, presentamos una demanda, un amparo, una denuncia, si no exigimos a la autoridad que sea en el estándar, ¿sí? Internacional o con el mayor estándar, porque no necesariamente tiene que estar el mejor estándar en el internacional, el principio pro persona eso dice, lo más favorable a la persona humana, no dice si en la Constitución, si en el tratado, si en el reglamento, si en una jurisprudencia, sino el mayor estándar, pues bueno, sería responsabilidad de nosotros que si no lo exigimos, en el pedir está el dar. El juez tiene que limitarse a las pretensiones y a la contestación para poder resolver el caso. ¿De quién depende todo este cambio en beneficio no solo del justiciable, sino de la sociedad misma? Pues creo yo o considero de nosotros como operadores del derecho.